Buenos días a todos. Hoy nos adentramos en lo que la gran mayoría de profesionales de la seguridad considera, con justa razón, la etapa más intimidante y desafiante de todo el proceso judicial, el contrainterrogatorio. Si hiciéramos una analogía deportiva con lo que vimos la clase anterior, el interrogatorio directo es como jugar un partido de fútbol en casa, con tu propia hinchada apoyándote y un fiscal que te lanza pases cómodos para que anotes. En cambio, el contrainterrogatorio es como jugar de visitante en un estadio hostil bajo una lluvia torrencial, donde el equipo contrario busca aprovechar cualquier resbalón para verte caer. Sin embargo, les tengo una excelente noticia. Si comprenden las reglas del juego, dominan sus emociones y se apegan a un protocolo estricto de respuesta, pueden salir victoriosos e incluso fortalecidos de esa experiencia. Para ilustrar los peligros reales de esta fase, déjenme contarles lo que le sucedió a una agente llamada María en un caso de robo agravado hace 2 años aquí en Quito. María había tenido un desempeño brillante en el interrogatorio directo, mostrándose clara y precisa, pero cuando llegó el turno de la defensa, se enfrentó a un litigante con 20 años de experiencia, que se levantó con una sonrisa amable y una estrategia letal. El abogado comenzó con preguntas inofensivas sobre la hora y el lugar, logrando que María confirmara que era de noche y que la iluminación era deficiente. Luego, usando una técnica de encadenamiento lógico, le preguntó si era cierto que el sujeto estaba a 20 metros cuando lo vio por primera vez. María, sintiendo que no había peligro, asintió. Fue entonces cuando el abogado cerró la trampa preguntando: entonces, agente, su declaración es que usted pudo identificar claramente el rostro de mi cliente a 20 metros de distancia, en la oscuridad de la noche y con iluminación deficiente. María sintió el golpe, se puso nerviosa e intentó justificarse diciendo que había un poste de luz y que usó su linterna, pero el abogado la interrumpió exigiendo un sí o un no, lo que provocó que María elevara la voz y discutiera con él. En ese preciso instante, ella perdió el control y con ello su credibilidad ante el juez, pues dejó de verse como una profesional imparcial y pasó a ser una testigo defensiva y emocionalmente comprometida. ¿Qué fue lo que salió mal? María cayó porque no entendió la naturaleza del contrainterrogatorio. Lo primero que deben grabar en su mente es que la finalidad de esta etapa no es buscar la verdad. Léanlo bien. El objetivo del abogado defensor no es esclarecer los hechos, sino socavar la credibilidad de su testimonio, desacreditar su competencia profesional o generar una duda razonable en la mente del juzgador. El defensor está cumpliendo con su deber ético y profesional de defender a su cliente, y eso implica intentar demostrar que ustedes mienten, se equivocan, exageran o están parcializados. Esto no es personal. El abogado no los odia ni tiene nada contra ustedes. Es un sistema adversarial donde cada uno cumple un rol, y si ustedes se toman los ataques como una ofensa personal y se enojan, le están regalando la victoria a la defensa. Para sobrevivir, deben conocer las armas del adversario, siendo la principal el uso de preguntas sugestivas y de control. A diferencia del fiscal que usa preguntas abiertas para dejarlos hablar, el defensor usará preguntas cerradas que ya contienen la respuesta deseada y que solo admiten un sí o un no. Por ejemplo, en lugar de preguntar cómo estaba el clima, dirá estaba lloviendo, ¿correcto? Obligándolos a confirmar su versión. Otra técnica es descomponer un hecho en fragmentos diminutos para llevarlos a una conclusión forzada, como hacerles admitir paso a paso que perdieron de vista al sospechoso durante una persecución, aunque haya sido solo por 2 segundos al doblar una esquina, para luego argumentar que no pueden estar seguros de la identidad del aprehendido. Además, el abogado habrá estudiado su parte policial con lupa buscando la más mínima contradicción. Si en su informe escribieron vehículo oscuro y en el juicio dicen vehículo negro, les cuestionará esa discrepancia semántica para pintar su memoria como poco confiable. Ante esto, su estrategia de defensa debe ser un protocolo de respuesta basado en la brevedad y la precisión absoluta. Si la pregunta sugestiva es 100% verdadera, respondan con un simple sí o correcto, sin agregar explicaciones ni justificaciones, pues el momento de explicar llegará después en el interrogatorio redirigido si el fiscal lo considera necesario. Si la pregunta es falsa, respondan con un tajante no. Si la pregunta es una verdad a medias o una trampa lógica, sean extremadamente cautelosos. Si la premisa central es falsa, nieguen, y si el juez lo permite, hagan una aclaración breve, pero resistan la tentación de dar discursos explicativos porque eso es exactamente lo que el abogado busca para interrumpirlos y hacerlos parecer evasivos. En el caso de María, cuando le preguntaron sobre la oscuridad, debió matizar de inmediato diciendo había iluminación deficiente, pero no oscuridad total, desactivando la trampa antes de que se cerrara.
Un punto crítico donde muchos fallan por miedo a parecer incompetentes es cuando no saben una respuesta. Escúchenme bien, es infinitamente mejor y más profesional decir no lo sé o no lo recuerdo que intentar adivinar. Si les preguntan cuántos autos había en la calle o qué marca de reloj usaba el sospechoso y ustedes no registraron ese dato, díganlo abiertamente. Inventar una respuesta es un suicidio procesal, porque si el abogado demuestra que mintieron en ese detalle menor, el juez asumirá legítimamente que todo su testimonio podría ser una invención. Del mismo modo, si no entienden una pregunta porque es confusa o capciosa, no finjan comprenderla. Pidan con respeto que se la reformulen o se la repitan. La honestidad brutal es su mejor escudo. El control emocional es su otra gran arma. El abogado puede ser sarcástico, agresivo, elevar la voz o invadir su espacio personal. Todo eso es teatro legal diseñado para sacarlos de sus casillas. Mantengan la calma, respiren profundo, conserven la postura erguida y el tono de voz neutral. Si el abogado les grita y ustedes responden con tranquilidad, el contraste hará que el abogado parezca un abusador y ustedes unos profesionales íntegros. Recuerden también el manejo de objeciones. En cuanto escuchen la palabra objeción de cualquiera de las partes, cállense inmediatamente. No importa si estaban a mitad de una frase, deténganse y esperen a que el juez decida si la pregunta es válida o no. Ustedes no son árbitros de la legalidad, son testigos y deben obedecer las instrucciones del tribunal. Para finalizar, quiero ponerles el ejemplo de Fernando, un agente en Guayaquil que enfrentó un contrainterrogatorio feroz en un caso de narcotráfico. El abogado intentó provocarlo preguntándole si odiaba al acusado o si quería verlo preso, a lo que Fernando respondió con frialdad: no tengo sentimientos personales hacia el señor, mi deber es reportar los hechos y la decisión de culpabilidad es del juez. Cuando buscaron contradicciones, no las hallaron porque su parte y su testimonio eran idénticos, y cuando le preguntaron cosas que no sabía, respondió: no lo sé, sin titubear. El resultado fue que el juez, en su sentencia, destacó la credibilidad y consistencia de la gente. Ese es el nivel al que ustedes deben aspirar. Todo lo que hemos visto en este curso está conectado. La redacción técnica del parte crea la base sólida. Los principios de oralidad les dan el contexto. El interrogatorio directo es su oportunidad de narrar. Y el manejo del contrainterrogatorio es su defensa final. Si hicieron bien su trabajo en la calle y en el papel, no tienen nada que temer del abogado defensor, pues la verdad bien documentada y defendida con aplomo es indestructible. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.